Bienvenidas, bienvenidos a este primer capítulo de nuestro podcast donde estaremos explorando de forma muy entretenida, didáctica y sobre todo relajada cómo la tecnología y la innovación están impactando el día de hoy a toda nuestra vida. Me acompaña en este caso Manuel Pérez, que es el CTO del Centro de Datos de Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción. Y en este caso con Manuel vamos a estar conversando distintos temáticos referente a la inteligencia artificial y sobre todo poniéndola en boga si es una aliada o una amenaza del futuro. Así que es importante que nos sigan escuchando, que vayan interactuando con nosotros para así poder determinar qué es para ustedes también la inteligencia artificial y cómo esto nos está cambiando y o mejorando la vida. Así que bienvenido Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad un honor estar aquí, poder conversar contigo de estos temas que hoy en día son súper contingentes en general. Un tema que me preguntan mucho cuando digo así como qué es lo que hago, ¿no? Hago un poco de inteligencia artificial, es algo que sale a la luz y sale en las conversaciones y qué bueno tener como esta instancia para poder hablarlo de manera más abierta y para que la gente en general pueda entender este tipo de conceptos a través de esta vía. Me parece súper bueno. Sí, genial, y para nosotros también un orgullo tenerte. Ya nos conocemos hace algunos años, hemos interactuado ahí en algunos proyectos, nos hemos conocido ahí a lo largo del mundo del emprendimiento. El mundo del emprendimiento, también universitario, ecosistema. Sí. Exacto. Y desde ahí también un poco aclararle un poco a las personas de que justamente la inteligencia artificial hoy en día uno piensa en inteligencia artificial y piensa en marcas de inteligencia artificial, piensa en ChatGPT, piensa en Copilot, piensa en una y otra, pero que son agentes de IA o son agentes de IA generativa, que finalmente lo que están haciendo de alguna manera es ayudarnos a, en base a un prompt, en base a una instrucción, generar un X contenido que le estamos pidiendo. Pero la inteligencia artificial como tal es algo más profundo, es algo que se trabaja de un punto de vista académico, profesional. Es una línea de investigación. Es una línea de investigación, justamente. Entonces, Manuel, bajo esa premisa, ¿por qué no nos puedes contar un poquito acerca de lo que tú estás haciendo en el centro? ¿Cómo están en este caso tus proyectos, tus investigaciones que están utilizando inteligencia artificial, lo que tú mismo están desarrollando inteligencia artificial para acercarla a estos distintos proyectos? Mira, el Centro de Datos e Inteligencia Artificial, o CEDIA, como su acrónimo, es un centro de transferencia tecnológica, ¿ya? La transferencia tecnológica lo entendemos nosotros como esa capacidad que tenemos de poder transferir esta investigación que se hace dentro de la academia, recordando que la inteligencia artificial es un área de investigación y es un área que está todavía bastante en pañales y en desarrollo continuo, ¿ya? Y está muy latente este desarrollo, mucha compañía, mucha gente está hoy en día metiéndose al área. Y lo que hacemos dentro del centro es tomar mucha de esta investigación, muchos de estos nuevos trabajos que están apareciendo, últimas tecnologías que se están desarrollando en el área y poder implementarlas dentro de la industria local, ¿ya? Sí. Tanto la industria como organizaciones públicos privadas, ¿ya? En general, nuestro objetivo es poder, a partir de todo el desarrollo que se genera dentro de la academia, dentro de la misma universidad o dentro del ecosistema, todo relacionado a datos e inteligencia artificial, poder llevarlo a las distintas empresas, organizaciones y poder ayudarla a que generen valor a partir de distintos productos o proyectos o sistemas que se basen en inteligencia artificial. Entonces, en particular, dentro del centro trabajamos fuertemente algunos sectores industriales, ¿ya? Por ejemplo, el sector forestal, hemos estado con el sector pesquero, hemos trabajado fuertemente también en lo que es educación, organizaciones públicas privadas, gubernamentales, generando algunos desarrollos que van desde imágenes, ¿ya? Mucho de la inteligencia artificial en general hay como tres áreas que hoy en día están bien potentes en términos de la generación de valor. Una es el campo de visión computacional o el que hacer con imágenes, el hacer que un modelo de inteligencia artificial pueda entender una imagen y pueda inferir cosas a partir de la imagen. Por ejemplo, te paso una imagen de animales y me dice si ahí hay un perro, un gato, o un león, un tigre, ¿ya? Lenguaje, ¿ya? Que yo diría que prácticamente lo que hoy en día la gente entiende por inteligencia artificial tiene que ver con los modelos de lenguaje o el procesamiento del lenguaje natural. Ese es el nombre como más específico del área. Y claro, es el área que quizá hoy en día tiene más o está generando la mayor cantidad de impacto porque tenemos todos estos chatbots de los que hablábamos delante, que son los que comúnmente la gente entiende hoy en día por inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, Cloud, porque funciona muy bien, porque se generaron modelos en algún minuto que empezaron a funcionar muy bien,
y estos modelos han ido avanzando y cada vez funcionan mejor. Entonces hoy en día ya son las herramientas que hicieron que la inteligencia artificial fuera comercializable, y no solamente comercializable porque, bueno, era más o menos comercializable porque todos entendíamos el valor que generaba, pero que hicieron que la inteligencia artificial pasara de ser más un área de ciencia a ser Algo negocio, quizás. un negocio billonario. Hoy en día hay como que el área está valorada en billones de dólares en general, y estas compañías, el Ya mercado está está potente, sí. sí, muy potente, sí. Sí, justamente, oye, interesante igual todo lo que están haciendo, ¿cierto? A través del centro, cómo están impactando y acompañando distintas iniciativas, en este caso, como tú planteas, tanto del público privado como también de lo público, ¿cierto? Como ir acercando, ¿cierto? Esta iniciativa para potenciar, ¿cierto? Ujú. Los trabajos, los desarrollos que ellos ya tienen, es su, digamos, área individual de comercialización. Y desde ahí, Manuel, algo que para mí es como relevante de conectar y de poder contarle a las personas, finalmente desde tu visión, ¿qué tan lejos crees tú que estemos como de una super IA, de algo que sea un poquito muchas veces mal visto porque la gente tiene miedo a lo que desconoce? Y Ujú. creo que todos estamos dentro de ese círculo, pero al principio pasa mucho que la gente tiende Mm, a pensar que la IA, no sé, va a cambiar, nos va a reemplazar, va a mm, generar como algo no tan positivo. mm, Y desde tu visión, ¿qué tan cerca crees tú que estamos de llegar a algo así o cómo lo podríamos enfrentar? mm. A ver, quiero ser responsable, muy responsable en las palabras que voy a ocupar, porque creo que estamos muy cerca, pero quizás no del concepto de, como más de ciencia ficción, que quizás puedan tener la mayoría de las personas en su cabeza cuando hablamos de esta superinteligencia artificial, que quizás se nos viene a la cabeza un Terminator, no sé, Claro. ¿cachai? No creo que estemos tan cerca de eso, ¿cachai? De esos modelos conscientes, ¿ya? Porque creo que eso es como lo primero que se nos viene a la cabeza, como que asociamos a esta inteligencia, como que este modelo va a tener en algún momento la capacidad de tomar decisiones y poder de alguna manera influenciar o tener sus propios objetivos personales y hacer cosas malignas a partir de eso. Ya, creo que no, creo que ahí hay un concepto importante, como que para eso suceda, primero tiene que aparecer como esta capacidad de conciencia, que es algo que nosotros todavía ni siquiera como seres humanos entendemos bien de nosotros mismos, ni tampoco vamos a poder replicarla a nivel computacional. Pero sí creo que estamos muy cerca de modelos de inteligencia artificial que van a poder superar a los humanos en muchas tareas. Eh, Como estos modelos con inteligencia superhumana, que por ejemplo van a ser mejor que nosotros jugando algún juego en particular. Ya tenemos casos, por ejemplo, de estas inteligencias artificiales que son mejores que nosotros jugando ajedrez, Go, damas, en general mucho mejor que nosotros. eh, Inteligencias artificiales que van a ser, por supuesto, mucho mejor tomando decisiones rápidas a partir de los datos, que es básicamente la función principal que tiene la inteligencia artificial, que es tomar datos históricos y poder tratar de alguna manera de predecir a futuro a partir de estos datos. Yo creo que estamos bastante cerca de eso. De hecho, yo creo que actualmente para algunas tareas, como no sé, la redacción de correo, en general, si tomásemos una muestra de personas y le pidiésemos redactar un correo y después tomásemos ChatGPT, probablemente superaría a las personas redactando correos, ¿cachai? Entonces, sí, creo que cada vez van a ir aumentando esa cantidad de tareas en las cuales estos modelos son mejores que nosotros. Ya, perfecto. Ahí justamente hay un tema que tú tocaste muy bien y que bueno que sin haberlo preparado por si acaso, coincidimos en algo importante que tiene que ver con la conciencia. Mm, ¿Ya? Como bien decía Manuel, hoy en día podemos desarrollar modelos de inteligencia artificial, podemos desarrollar brazos biónicos, corazones biónicos, ojos biónicos, etcétera. mm, Y porque de mi parte, por ejemplo, en la robótica, lo que nosotros tratamos de imitar, ¿cierto? Son partes también del cuerpo humano, utilizarlas, digamos, para fabricar estas máquinas. Y haciendo el símil a lo que la ciencia ficción un poco nos dice, justamente de que lleguemos a un punto donde ciertas mm, máquinas, ciertos robots, Terminator, etcétera, no se mm. tomen la decisión de acabar con nosotros, así como Ultron, que me gusta Ujú, mucho ujú, usar los mm. ejemplos. Sí. Hay una brecha de conocimiento súper importante que lo que podemos hacer hoy en día, como por ejemplo la inteligencia artificial, es porque de alguna manera, como seres humanos, del punto de vista científico, de información, hemos logrado ser muy hábiles en lo que es la inteligencia y de Mm, esa manera la podemos replicar exacto, en modelos matemáticos computacionales. exacto. Pero la conciencia, justamente, que es lo que a modo personal y también siendo responsable, me hago cargo de decir que es lo que a mí me preocupa o lo que me da miedo, por así Ujú, decirlo, ujú. es lo que va a marcar un poco la diferencia. O sea que finalmente
¿cómo lograr que esta máquina sea consciente y desde esa consciente diga, ¿y por qué yo tengo que obedecerte? ¿Por qué yo tengo que trabajar para ti? ¿Por qué yo no me puedo ir a huelga? ¿Por qué yo no puedo descansar? Pero para lograr eso, que eventualmente en algún momento podría pasar, justamente tenemos que tener un conocimiento muy amplio de lo que es la conciencia. Y muchas veces cuando hago esta pregunta, siempre en las clases, en varios espacios donde me desenvuelvo, cada uno es dueño de su conciencia y cada uno lo entiende de una forma particular, en base a experiencia, etcétera. Por ende, creo que es un término todavía muy ambiguo, que no podemos aterrizar algo como replicable porque la conciencia puede ir mutando, puede, no sé. Entonces, para darle un poquito de tranquilidad también a la gente que nos escucha, si bien es cierto algo que va a pasar, como dices tú, y hay varias cosas que ya nos superan, creo que esta conciencia artificial que podría desencadenar una guerra entre máquina, humano, no sé qué, yo la veo muy lejana todavía y creo que ahí hay que estar tranquilo. Y por sobre todo, parte importante entre lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros de la robótica, etcétera, es muy importante el educar, el concientizar a las personas. ¿Ya? También yo lo planteo desde el punto de vista de que, a ver, ¿quién tiene la culpa? La pistola o el que la dispara. Exacto. ¿Ya? Entonces, como que de alguna manera, si nosotros somos creadores de este tipo de máquinas, de inteligencia, etcétera, y trabajamos en eso, en los respectivos espacios cada uno, también tenemos una responsabilidad, quizás ética, de utilizar esta información para el bien, digamos. Así como también hay gente que no tiene esa responsabilidad y no la ocupa para el bien, y por eso hemos visto que ha habido casos, funas y cosas así que ocupan para hacer imágenes de las compañeras del colegio y cosas ahí que están pasando delicadas y que obviamente tiene que ver un poco porque todavía no hay una buena conciencia, un buen criterio de las personas que están utilizándola. Pero eso no es culpa de la IA, que es una herramienta por este caso. Entonces, que tú decías al final y tomas la decisión de cómo ocuparla. Y ciertamente en ese sentido, cuando hablando como volviendo a la parte de la conciencia, hoy en día podemos de alguna manera, o lo que se hace para que la inteligencia artificial pueda interactuar de una manera mucho más cercana contigo, tú la sientas más cercana, es tratar de dar esa sensación de que sí es consciente, ¿ya? Como de que quizás sí está tomando una decisión o quizás sí está pensando, entonces va a ir y te va a decir, no sé si he cachado como el deep que en el momento te decía, voy a pensar en esto más delicadamente. A ver, creo que es como un lenguaje muy humano y desde la conciencia del, ok, me preguntaste algo, entonces voy a elaborar mi respuesta, y cuando en realidad lo que está haciendo por dentro no es elaborarla, es ejecutar, no, está ejecutando un algoritmo que es un cálculo matemático y está respondiendo, o sea, está preparado para responderte eso. Y de alguna manera te lo está respondiendo porque el algoritmo también fue entrenado para poder generar esas respuestas que emulan como si tuviera conciencia y que lo hace más cercano contigo, pero que no quiere decir que tenga esa conciencia, ¿ya? Sí. Entonces de repente cuando he estado viendo algunos ejemplos que algunos nuevos modelos también tienen como esta capacidad que a mí me gusta mucho, pero que a lo mejor a la gente le puede asustar de decirte, no, sabéis que no quiero hacer esto. Grok creo que tenía como esa capacidad como de que tú le digas, oye, genérame esta imagen y la cuestión, y el modelo va y te dice, no lo quiero hacer, ¿ya? Y que en el fondo está súper bien, porque uno de los problemas que yo veo hoy en día con el uso de la inteligencia artificial es que es muy mala para decirte no sé hacer esto o no tengo la respuesta correcta, y lo que hace, lo que tiende a hacer es inventarte algo, ¿ya? Y lo que se llaman las alucinaciones. Entonces, por ejemplo, si no sabe un hecho factual, como no sé, cuándo fue la primera junta de gobierno en Chile, te lo va a inventar y tú lo vas a leer y va a pasar piola, si va a ser como me lo dijo la inteligencia artificial, entonces o sea, le creo, ¿ya? Pero que en particular las inteligencias artificiales con las cuales, o los modelos más clásicos con los cuales hemos venido interactuando últimamente, no tienen muy incorporado ese criterio de si no sabes esto, sé sincero y dilo. Lo dicen, no me lo inventan. Claro. Entonces ahora estos nuevos modelos, según he estado viendo, también tienen esta cierta capacidad de ir y decirte, no, sabéis que no te quiero responder esto, o no puedo responderte esto, o no sé esto, que lo encuentro buenísima. Uno, para que no consumamos todo lo que la inteligencia artificial nos está diciendo, porque creo que, y algo que he visto a nivel generalizado, el nivel de confianza que suele tener las personas cuando interactúan con este tipo de herramientas es muy alto, mucho más que del que se debería. Y para poder, y claro, también es una estrategia comercial esto de que la inteligencia artificial no te diga, no sabéis que no te voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, para que tú confíes en ella y la ocupes más. Y la ocupes más.
pero que en general no funciona bien, po. Te genera respuestas que pueden ser no correctas, no coherentes, que no van acorde a lo que tú deseas. Entonces, bueno, y esta característica también te genera, por otra parte, como esta percepción de pseudoconciencia, donde el modelo está decidiendo que no quiere decirte algo, no quiere hacer algo, que también te da como esa sensación, pero que en realidad, como comentábamos, está programado, o sea, desde el momento en que tú apretaste Enter y tus palabras llegaron al modelo, el modelo tenía calculado que iba a decir, entonces voy a pensar en esto. Claro, claro. No, interesante igual y qué bueno, creo yo, sabe que del punto de vista más marquetero, comercial, a lo mejor no es tan popular que la cuestión diga, no quiero hacerlo, no me parece que repusiste esta imagen, no quiero darla. Creo que es un buen avance que algunas lo estén implementando y que a lo mejor, por ejemplo, pensando justo en el área de educación o en otros estamentos donde se usa la inteligencia artificial hoy en día de forma muy amplia y a todo estrato, por si acaso, niños, jóvenes, adultos, universitarios, postítulo, etcétera. Todos están usando la IA hoy en día, por si acaso. No es algo que esté como muy centrado a un público en particular. Lo cual está bien. Y lo cual está bien, justamente porque, insisto, es una herramienta. O sea, cuando pensábamos antes, la gente estudiaba con libros, después estudió con internet y ahora está estudiando con inteligencia artificial. O sea, de alguna manera es una herramienta y si lo vemos de esa manera, sin duda viene a beneficiar un proceso que nosotros sí o sí vamos a estudiar o sí o sí necesitamos hacer. Exacto. Pero justamente cuando pasan estos casos donde a lo mejor yo le digo, oye, no sé, pues tengo esta foto, sacan la ropa, no sé qué, tal vez que la misma ya identifique esas palabras y diga, oye, no, esto no es correcto, no lo voy a hacer. Exacto. Creo que llegar a un punto de madurez donde, no sé si todas, pero ojalá las más populares puedan tener algo así, creo que sería súper bueno para que también los elementos como los colegios, por ejemplo, puedan adoptar y aceptar la inteligencia artificial. Porque si tú le aseguras al colegio, por ejemplo, que la IA, si el estudiante se empieza a poner funado y empieza a agregar cosas que no debe, la IA no se lo va a entregar. Entonces ya con eso me da confianza que, a pesar de que el chico va a pedir cosas, la IA no se las va a entregar. Sí. Y eso es lo que puede ser un buen avance. Y también creo que, bueno, es una herramienta que ya existe y que solo se va a hacer mejor, y al hacerse mejor solo va a hacer que la gente que la brecha entre la gente que lo ocupa y que no lo ocupa sea mayor, ¿ya? Como una especie de revolución industrial digital, o sea, como los que no se suben al carro, los que no lo ocupan, necesariamente van a verse perjudicados frente a los que lo ocupan, o sea, los que no se industrializaron en la revolución industrial, necesariamente llevaron a sus negocios a la quiebra. Claro. Entonces, claro, se genera esa brecha de, si no sé ocuparla, entonces puede estar mal, pero el problema es que cómo la empiezo a ocupar siendo niño, por ejemplo, y aprendo a ocuparla siendo o pequeño, no sé, menor de edad, si es que en realidad no es segura. Y si yo le pido algo, me lo va a hacer y me hace lo que yo quiera y me genera las imágenes que yo quiera sin mediar como el impacto que pueda tener eso. Es como, no sé, que Netflix le permitiera a los niños ver cualquier cosa y tener contenido para adultos. ¿Cachai? Como que no dejaréis que tu niño tome el control para ver Netflix. Exacto. Entonces lo mismo. Necesitáis una manera de moderar el contenido dentro de este mismo medio para también acercar a toda la gente a que lo ocupe de una manera mucho mejor, más responsable. Porque eventualmente sí, los que lo ocupen van a generar diferencias muy significativas con los que no lo ocupen y va a ser así. Así es. Oye, y ahí también, para dejarlo claro también a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo según el canal, siempre hay una responsabilidad que parte por casa, como dicen. Yo creo que es un concepto que a lo mejor es un poco antiguo, que me lo decía mi abuelito y que a lo mejor lo escuchó su abuelito, no sé. Pero creo que es muy real esa responsabilidad parte por casa, porque al final es uno el que pone ciertos límites, ciertas barreras con nuestros hijos, con las personas que tenemos de alguna forma en tutoría, ¿cierto? Del cuidado, porque puede no ser mi hijo, pero estar ahí con esa responsabilidad. Creo que nosotros también tenemos algo muy importante de transmitirle a las personas. Ya nosotros que somos personas que trabajamos en tecnología, que desarrollamos tecnología, que hacemos tecnología que impacte a las personas también en los espacios que tenemos como estos podcasts, en las redes sociales, en el contexto de las charlas, conferencias, las clases, etcétera. También de alguna manera tenemos que hacerle ver a las personas que hay un concepto ético, que hay un concepto también de responsabilidad compartida, donde, como decíamos hace un rato, no es culpa de la IA entregarte lo que tú le pidas, si está hecha para eso. Entonces, el hacer las preguntas adecuadas parte también por caso. O sea, nosotros tenemos que también generar alguna especie de educación, no siempre responsabilizar al colegio, a la universidad, al centro educativo, sino que desde la misma casa ya empezar a aterrizar estos conceptos, entregarle a nuestros hijos valores para que ellos entiendan lo que se puede, lo que no.
y desde ahí usar esta herramienta como corresponde, como algo ya revolucionario, y como bien decía Manuel, llega un punto en el que no se sube a la ola se va a ahogar, o sea, como Mm, que es igual pensarlo de esa manera, pero es una realidad. bueno, Daniel. La tecnología ya está aquí, no es algo que se venga, ya como mucho tiempo hablábamos, digo, oh no, se viene la tecnología, se acerca esto, no, ya está aquí, está hace rato, y créanme que incluso muchas de estas cosas en inteligencia artificial, en robótica, en, no sé, digitalización, son cosas que en otros países están hace muchos años, y que a lo mejor a nuestro país llegaron un poquito más desfasados, un Mm, poquito más tarde, o primero llegaron por la vía, digamos, de ciertos ministerios, la parte bélica, y ciertos espacios que primero acceden a cierta tecnología y después se masifica. Y desde ahí también, Manuel, hacerte la consulta desde tu experiencia y lo que tú has manejado, ¿cierto? Eh, si conoces algunos marcos éticos o regulatorios que pueden mm. existir, quizás a nivel mundial, pero también si existe algo en Chile, que en este caso tú como desarrollador de IA o una persona que aplica la IA en distintos contextos, ¿estás obligado a regirte por algo o solamente pasa por tu ética personal y hasta ahí Mm. está? ¿Cómo lo ves? Existe como un marco normativo a nivel nacional, como el proyecto de ley de inteligencia artificial, que regula ciertos aspectos técnicos, ya, éticos respecto a la inteligencia artificial y aspectos que tienen que ver con la gobernanza, que apuntan directamente a los datos que tú ocupas para poder entrenar esas cosas, porque al final la inteligencia artificial termina replicando mucho de lo que tus datos, de lo que contienen tus datos. Pero a pesar de que existe, ya hemos avanzado en algo, fuimos el primer país de Latinoamérica en tener como una estructura, un marco normativo respecto a la inteligencia artificial no es regulado de esa forma. ¿Ya? Como, al menos yo no tengo conciencia de que exista como una entidad, una superintendencia que regule tu desarrollo en inteligencia artificial. Y creo que va a ser un proceso que va a tomar eventualmente tiempo, así como no sé, tomó tiempo el poder regular el contenido que tú subes en las páginas web, hasta hoy en día tampoco es Claro, tan bien regulado, o sea, sí. sí, no es tan fácil regularlo, ¿ya? Y en particular es porque es muy escalable, o sea, tú podés tener un modelo y podéis crear distintas plataformas que es relativamente barato de hacer y lanzarla, entonces cómo voy y regulo todas esas y cómo las pillo, cómo las busco. No es tan fácil como ir y agarrarla y hacer la trazabilidad hasta la persona que lo creó y poder ejecutar alguna sanción, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, hemos avanzado en generar un marco normativo que regula qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, y con lo cual nosotros, por ejemplo, como docentes, tenemos la posibilidad de educar a nuestros estudiantes en cómo utilizar esto de manera correcta, bajo qué contexto, bajo qué marco. Eventualmente puede existir gente maliciosa que quiera hacer cosas y creo que hoy en día no están los mecanismos para poder hacer ese control de cómo y qué hago con esta persona que hizo esto con la Como algo inteligencia indebido. artificial, claro. Sí, interesante igual ahí plantear también como país que hayamos sido pioneros, que estemos Sí, tomando ciertas responsabilidades, sobre todo a nivel LATAM. sí. Creo que igual es relevante. Siempre me gusta destacar que los chilenos hacemos cosas y eso, chilenos y chilenas por si acaso en genérico, somos personas que estamos muy a la par con la tecnología. Hay muchos Mm, representantes así como Manuel y muchos otros que los vamos a ir conociendo más adelante también en el podcast, que están hoy en día dando que hablar a nivel nacional, a nivel internacional. Tenemos un buen nivel, mucho respeto en la comunidad internacional, y eso sí. genera también que de alguna manera nuestro país tienda a, justamente como decía Manuel, adquirir ciertas regulaciones, a empezar a ordenar Mm, cierto la cancha, porque la gente que está aquí también es gente muy preparada, es gente muy capacitada. sí. Y desde ahí, por más que no quiero sonar cliché con esto, pero creo que de alguna manera también está en nuestra responsabilidad acercar estas Mm, tecnologías, hacer que más compatriotas, ¿cierto?, mm, puedan utilizar la tecnología de mejor manera posible, cosa de que de alguna manera el futuro de los desarrollos tecnológicos sean de Chile para el mundo y no atraerlos desde exacto, afuera y que exacto. tampoco logremos de alguna forma esa migración que siempre se habla, que siempre Mm, se teme, a que la gente se va del país o busca oportunidad en otros lados, siendo que aquí tenemos de todo para sí. poder crecer, universidades, centro de investigación, industria, recursos naturales. Creo Mm, que somos un país que tiene hartas bendiciones respecto a lo que tenemos.
y que muchas veces no lo creemos. Digo que me pasa un poquito eso, como Sí, que sí, yo sí. empezaba a ver ahí tu currículum, estuvimos conversando un poco lo que Manuel ha hecho, estuve revisando también ahí eh, toda su experiencia, su trayectoria, y decía, oye, wow, estaba trabajando con temas también astronómicos, ha estado implementado en varios temas que usan satélite, hay cosas que a veces uno piensa y dice, ¿y los chilenos harán esto? ¿O cuándo los chilenos harán? Y ya lo estamos haciendo, o sea, Sí. de verdad, Manuel, desde ahí, primero que todo, sin duda agradecerte estar acá con nosotros, compartiendo esta experiencia, que este espacio, ¿cierto?, sea un espacio donde hablemos de la tecnología de una forma muy tranquila, muy Mm, relajada, no encerrándolo en una estigma académica, ¿cierto?, que a lo mejor claro. nos desenvolvemos siempre, pero hay que decir las cosas como son. Y eso de decir las cosas como son, a mí me gusta primero destacar que los chilenos estamos haciendo cosas. Sí. Y tenemos pasta para llegar aquí afuera Mm, al espacio. Creo que eso igual es importante. ajá. Y justamente acercándonos un poquito a eso, Manuel, quería entrar de nuevo a que nos cuente un poquito más de tu experiencia justamente con Mm, estas cosas que a veces uno dice, wow, ¿habrán chilenos aquí? ¿Cómo, qué está pasando sí. con los satélites? ¿Cómo están utilizando esa data? ¿Cómo está con el tema, los centros astronómicos? Sí, ¿Cómo ha mira, sido ese trabajo? primero que todo, como un poco recogiéndome de lo que estabas hablando, creo que acá en Chile hay mucho, 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 mucho talento. Lo que falta es plata. Lo que falta son recursos para poder financiar todas las iniciativas, todas las ideas que surgen. Yo creo que surgen ideas súper buenas dentro de la comunidad universitaria. En la UECONCE, en la del Biobío existe gente, existen hartos emprendedores, existen comunidades de emprendedores bien grandes, eh, comunidades de gente que está haciendo y generando iniciativas. Eh, y creo que y el problema no son que las iniciativas sean malas, muchas veces el problema es que no hay mercado suficiente dentro de nuestro país para poder llevar e impulsar toda esta iniciativa hasta los siguientes niveles, ¿ya? Entonces, sí, ese es el primer punto. Creo que acá hay mucho, mucho, mucho talento, sobre todo en nuestra región, en la región Así del es. Biobío, acá en Conce, creo que tenemos talento excepcional. Eh, y que se nota, ya yo en realidad he estado en otras partes, en otras universidades y no tenemos absolutamente nada que envidiarle en términos de nivel educacional, quizás sí en términos de recursos, pero no en términos del nivel de educación que se está generando, la calidad de los profesionales que están saliendo. Eso es punto uno. Punto dos, que tiene que ver ya más como con el trabajo neto. O sea, creo que acá en Chile, y también recogiendo lo que acabo de decir, una de las cosas que se hace y que se hace muy bien es la generación de conocimiento en astronomía. Tenemos unos cielos muy limpios que nos permiten tener acá mismo dentro del país telescopios que están observando el cielo y están generando conocimiento del cielo eh, de manera muy ardua, ¿ya? Hoy en día existen muchas iniciativas científicas chilenas que tienen que ver con astronomía. Tenemos centros como el Instituto Milenio de Astrofísica que publica muchísimo en términos de contenido científico. Eh, y dentro de eso nosotros hemos trabajado fuertemente dentro del Centro de Datos de Inteligencia Artificial en Alerce, ¿ya? Que es una iniciativa eh, principalmente liderada por chilenos, que es un broker astronómico, ¿ya? Y un poco el problema para explicar cuál es la figura que toma esto es que en el ámbito astronómico, científico, ya los astrónomos necesitan estudiar los objetos que les interesan. Supongamos que yo soy un astrónomo y estudio supernovas, ¿ya? Entonces me interesa tener mis muestras de supernovas para poder estudiarlas, analizarlas, entenderlas y todo eso. Pero cuando yo miro todo el cielo, a partir de los datos que me está entregando el telescopio, voy a tener 10.000 tipos de objetos distintos y no necesariamente todos van a ser supernovas. Voy a tener planetas, voy a tener estrellas de otros tipos, eh, Asteroides. asteroides, sí, lo que sea. Entonces, de alguna manera hay que filtrar el contenido y en eso es donde entra la inteligencia artificial, ya que es muy buena agarrando grandes volúmenes de datos y pudiendo generar cosas más ordenadas de estos grandes volúmenes de datos. Entonces, el broker astronómico es la figura que se encarga de recopilar los datos que provienen del telescopio, manipularlos y redistribuirlos con algún objetivo científico. ¿Ya? Y en el caso de Alerce, se ocupa de objetos en el espacio que varían a través del tiempo, como por ejemplo la supernova, que es una estrella que está
que está quieta en algún momento y colapsa bajo su propia, tiene tanta masa que colapsa bajo su propia gravedad y explota, ¿ya? Entonces algo le pasó a medida que iba pasando el tiempo y que hay que tener como un catastro eso. Entonces, Alerce va y genera catálogos de todas estas cosas que están variando dentro del espacio, asteroides también, exoplanetas o estrellas binarias que giran una alrededor de la otra, cosas que se van moviendo en el espacio. Qué interesante. Entonces, Alerce, claro, genera como estas especies de catálogos en los cuales tú puedes ir y decir, oye, ya, cuáles fueron las supernovas que explotaron anoche, y las vas a encontrar. Y ahí podía haciendo como los rastreos y todo el cuento. Ya hay una iniciativa muy, 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 muy entretenida. Y que tiene alto impacto porque nosotros en el centro, como te comentaba, es de transferencia tecnológica. Y para hacer esta transferencia tecnológica, primero tenéis que tener algo que puedes transferir. Claro. Y con lo que nosotros empezamos para poder transferir fue con la astronomía. Empezamos netamente en un proceso de exploración científica, ¿ya? Y después eso se convirtió en otras cosas, ¿ya? En el mismo análisis, por ejemplo, de estos objetos que van variando en el espacio, que al final te generan una serie de tiempo en el cual tú tienes el brillo del objeto a través del tiempo en el paso de los días, y que tienes que analizar estos punto a punto a través del tiempo, te puede generar, y nos ha llevado, por ejemplo, a generar desarrollos analizando sensores de una máquina, ¿ya? ¿Cachai? Entonces, ahí es como donde ha entrado la transferencia tecnológica. Al final, una de las cosas que tiene la inteligencia artificial que se enmarca dentro de la ciencia de datos es que funciona con datos. Ese es como su combustible fundamental. Y los datos tienen distintos dominios. El dato puede ser una serie de tiempo astronómica, un texto astronómico, una imagen astronómica, o una imagen de un satélite, o una imagen de una cámara del celu, o un texto de WhatsApp, y sigue siendo texto, ¿cachai? Entonces, los tratamientos que uno le puede dar ciertamente son distintos, pero no tan distintos tampoco. Y eso es como un poco el sentido que tienen en nuestro centro. Y a través del trabajo con la astronomía, hemos pasado otras cosas como el de satélite. De hecho, la historia como muy, muy bonita también, como se forma el centro, porque se forma a partir de las necesidades de la industria, en el momento en el cual nosotros estamos trabajando justo en temas parecidos, ¿cachai? Entonces nosotros estábamos haciendo un poco de astronomía, o sea, astroinformática, como agarrando estos catálogos, generando estos catálogos de galaxias en ese entonces, y llega alguien de la industria forestal, y dice, oye, yo tengo una idea, que como que usted agarra los datos, estábamos agarrando datos de un satélite, pero que este satélite apuntaba hacia el espacio. Él dijo, oye, yo tengo datos de un satélite, pero que apunta hacia la Tierra, claro. Y quiero hacer quiero hacer lo mismo, pero en vez de hacer inventarios de galaxias, quiero hacer inventarios de árboles. Y empezamos con DeepHub, que es un desarrollo que generamos a partir del centro, y fue al final el que hizo que nosotros dijéramos, oye, aquí tenemos algo entretenido, tenemos que generar una estructura para que podamos seguir haciendo este tipo de desarrollo y este tipo de transferencia hacia la industria de lo que estamos haciendo. Y ahí se crea el centro y ahí partimos en el proceso. Bueno, oye, no, interesante justo esto porque de alguna manera también entender que, como decíamos, si hay talento y como dice Manuel, estamos desarrollando información, conocimiento aquí mismo. Entonces, qué interesante que podamos en esta etapa que los que estamos ahí trabajando en todo lo que tiene que ver con el I+D, I+I, I+E, ¿cierto? Que la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento, el centro ha vivido todas esas etapas, como que partieron en la parte, ¿cierto?, investigativa, desarrollo, después empezaron a aplicar estos conocimientos en algo más, después se dieron cuenta que justamente podían ahora transferir esa tecnología o ese conocimiento en una forma también como un negocio, como una startup, y de ahí nace DeepHub, ¿cierto?, que lo que nos estaba contando recién, donde están haciendo mapeos de árboles y en base a ese mapeo también se pueden hacer varias cosas. Hace no tanto tuve la fortuna de estar en Cataluña, en España, y justamente los catalanes están trabajando harto con satélite porque están teniendo hartos problemas de sequía. Y en base a la sequía, lo que ellos están tratando de hacer en base al mapeo satelital, ¿cierto?, es de alguna manera identificar cuáles son las zonas menos secas y están trasladando las viñas. Las parras de las viñas, y eso me sorprendió, como que literalmente sacan la parra de la tierra completa así como y la trasladan y la trasplantan en una zona donde ahora hay un poquito más de agua, ¿vale? Y eso lo están viendo con satélite. Entonces,
para ellos se volvió algo crítico igual, pues, Sí, y estar apoyándose de la tecnología, estar haciendo esos mapeos, que conectar todo con lo que tú señalabas, ¿cierto? Del mapeo apuntando hacia la Tierra, creo que genera solución incluso para estos casos, así como, oye, no tengo dónde plantar, esta producción de uvas que hago vino, que no sé, me genera un sustento familiar o empresarial, y ahora no puedo porque no hay agua, y que de mm, pronto venga esta tecnología, vengan estos análisis de datos, estas IAs que están obviamente ahí manipulando la información y de esa manipulación filtrando y diciendo, oye, ¿sabes qué? De lo que yo veo, esta es la zona que podría proliferar mejor una parra. claro. ¿Y qué pasa si la ponemos acá? Entonces, creo que Mm. hay mucho valor en lo que podemos hacer. Y al final el mensaje también que me gustaría quedar es que al medida que vamos trabajando en este tipo de conocimiento, van apareciendo más cosas. Exacto. Como que hay un ciclo ahí. Y yo lo que pienso es que todavía existe un abanico de posibilidades de aplicaciones que no están exploradas, que es gigantesco. O sea, esto recordemos que es una tecnología bastante emergente. ChatGPT salió el 2023. Ya llevamos 2 años así como con el concepto de como esta inteligencia artificial súper general y ya lo conversamos como un tema de que está revolucionando. Yo las últimas conversaciones que he tenido con amigos que ni siquiera están metidos, porque yo siempre digo, bueno, esto es revolucionario, esto es muy revolucionario, pero yo estoy muy metido en el área. Claro. Pero hoy en día ya estoy recibiendo el feedback de amigos que no tampoco están metidos en el área y que me están reafirmando y me decían, como, sí, tenías razón, ¿cachai? Siempre tuviste razón. Pero que claro, o sea, dentro de este nuevo campo revolucionario de cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial, todavía es un campo abierto, un campo donde existen un montón de posibilidades, un montón de aplicaciones que nadie ha desarrollado y que se pueden desarrollar y que se pueden desarrollar desde acá, con talento local, y yo creo que también existe como ahora una responsabilidad por parte de nosotros de poder generar buenas aplicaciones para este tipo de cosas, ¿cachai? Para este tipo de tecnología. El ir y buscar nuevos casos de uso, el ir y encontrar cómo ahora generar valor con esto que ya está funcionando y funciona súper bien. Sí, interesante. Ahí hay harto que hacer. Y algo que siempre me gusta discutir en las clases, sobre todo, Manuel, me pasa Ujú. tanto en los cursos de innovación y cosas así, que siempre hay un pseudo conflicto, digo yo, entre lo que es la ciencia y la tecnología. Mm, Y al final llegué a la conclusión, y también justamente como dice Manuel, conversando con varios amigos que son científicos, que son doctores en varias disciplinas de la ciencia, llegamos un poco a la conclusión, después de varias cervezas, después de varias discusiones, sinceramente, que al principio, para bajar un poquito el ojo ahí, la cerveza ayudó a calmar la emoción del momento. Pero llegamos un poco a la conclusión de que es un proceso bien cíclico. O sea, como que al mm, final partimos desde la ciencia básica, desde la observación de la naturaleza, y con mm. eso generamos y desarrollamos tecnología. Y esa tecnología finalmente nos permite seguir generando más ciencia. Sí, Entonces, al final exacto. hemos estado en un círculo desde el origen, ¿cierto?, del conocimiento, de que empezamos a registrarlo, que empezamos a hacer Mm. ciertas cosas, generando cada vez más conocimiento, más tecnología y más conocimiento, y así vamos. Y como dice Manuel, quizá ahora estamos en un boom de la inteligencia artificial, es lo que más se está hablando, es lo que está, digamos, en boga de todo el mundo. O sea, yo le Mm. contaba al principio, antes de partir, que hasta a mi abuelita, por ejemplo, le he mostrado cosas de inteligencia artificial, le he visto, y ella como que igual se sorprende, o sea, Mm. cosas que ella siempre se imaginó. Le Mm. contaba a Carlos, por ejemplo, que le mostré estos videos que salen como estas fusiones entre, no sé, Spider-Man con un león, no sé qué, ¿cachai? Ya, sí, sí, Esos sí, videos. sí, sí. Y me apareció uno que era de unos ángeles. Ángeles como de la Biblia, Ya. representado así con IA. Entonces yo se los mostraba y mi abuela es muy creyente y todo. Y me decía, oye, así yo me imaginaba a los ángeles. Y ella jamás había visto un ángel, digamos, pero siempre Claro, lo leyó en su claro. libro y todo el tema. Y lo vio y dijo, sí, deben ser así, pues, como musculosos, como fuertes, como que protegen, ¿cachai? Claro. Como una visión eh, desde su imaginación. Y hoy en día estamos acercando a una persona mayor una imagen, pues y ella lo ratificó así como, Mm. qué banal, y qué bonito, y como Eh, que no le dio susto, yo le converso ciertas cosas, también ahí hay una responsabilidad, creo yo, de acercarlo a todos los rangos etarios, para que no se asusten, porque sí, obviamente a veces produce un poco de temor mm, para ciertos niveles de personas, pero nosotros tenemos ese deber sí, también, pues como sí. de aterrizarlo, de acercarlo, hacerlo más práctico. Oye, a mí me parece muy, muy impresionante. No sé si para todos es lo mismo, pero que podáis generar imágenes con palabras, ¿cachai? Así como,
ir y decir, oye, quiero contenido, una imagen de esto, que contenga esto, y te salga una cuestión bacán, que te salga una cuestión que tú dices como, ya, esto lo usaría, ¿cachai? Como para un afiche, para un post, no sé, para lo que sea. Eh, es impresionante generar una imagen, estáis generando como un contenido del mundo, con palabras, es muy... O a veces aterrizando esto mismo que antes siempre estuvo en la imaginación de uno, ¿no? Exacto, Y ahora exacto. eso, quizás Ahora lo tu voy cabeza. materializar. Claro, hay personas que no sé, pues tienen un conocimiento mucho más avanzado en diseño, en ciertas cosas, lo pueden materializar quizás con un Exacto. tiempo, obviamente, de estudio, de preparación y de trabajo, sin duda. Pero hoy en día, para las personas más comunes en esa área, justamente solo con un texto puedo generar algo que 5 minutos antes lo pensé nomás. Exacto. Y lo vi en mi cabeza y ahora lo estoy viendo en el computador. Y no es un boceto, un trabajo así terminado. Claro. Es bien interesante, creo que desde ahí hay mucho que seguir explorando. Es importante también para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, que sigan explorando la inteligencia artificial, siempre desde la ética, siempre con mucho respeto, con mucha cautela. Acérquela a las personas que a lo mejor hoy en día están teniendo o viéndola un poco más lejana. Créanme que de verdad es importante que la acerquemos a todos, porque como conversamos en un punto, puede que esta ola esté ahí al máximo y dure harto tiempo, y las personas que no se logren sumar a esto, que no se logren adaptar, van a empezar a quedar en el camino de alguna manera. Entonces, más allá de decir, oh, mira, te quedaste en el camino, que te vaya bien, es, oye, ven, vamos, yo te enseño, yo te ayudo, yo te explico. A lo mejor no vamos a trabajar justamente con Supernova, como decía Manuel al principio, pero cosas básicas, ayudar a mantener un cronómetro, ordenar ciertas cosas, ¿cierto? Que se entregue cierto contenido más cotidiano, pero hacer que las personas al menos la usen de una forma más familiar, que la vayan acercando. Así que de esa visión, Manuel, agradecerte sin duda estar con nosotros, estar conmigo acá en este primer capítulo. Para mí de verdad es un honor, un orgullo contar con tu presencia. Hace rato que nos seguimos la pista y yo le decía a Manuel que me gusta harto su estilo, me gusta tu forma de ser, como que creo que hace falta también que las personas no estemos tan empaquetadas, que podamos contar estas cosas de una forma mucho más abierta, mucho más cercana, que podamos mostrar que personas comunes, y ojo, no quiero sonar despectivo al decir común, sino que personas comunes y corrientes, estamos haciendo cosas bacanas y estamos ahí en la media, estamos haciendo cosas bien. Así que de verdad ha sido un capítulo súper interesante. Hemos conversado desde la supernova, desde las generaciones de imágenes, pasamos un poquito hablando por las regulaciones, la ética, cómo la inteligencia artificial está sometida en distintos factores y cómo sobre todo desde Chile estamos desarrollando, estamos generando muchas cosas al respecto, y desde ahí al mundo. O sea, creo que ese es el mensaje. Sigan trabajando en sus sueños, sigan trabajando en las cosas que ustedes también quieren hacer, independiente del área que sea. Creo que lo importante siempre es seguir los sueños, no darse por vencido, y una vez que se den cuenta que no se dieron por vencido en esos sueños, van a darse cuenta que están en la meta y en el logro. Así que, Manuel, muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Viéndonos. No, muchas gracias a ti. Como te comentaba, el primer podcast al que hoy en mi vida, primera vez que me invitan a algo de este estilo, así que estoy muy agradecido, lo pasé súper bien, estuvo entretenidísima la conversación. Y nada, no sé, si tuviese que dejarle un mensaje a la gente es como eso: hoy en día existe un campo abierto, estamos recién empezando con esto de la inteligencia artificial, es un boom que viene de no hace mucho tiempo, estos grandes desarrollos o el espacio que hoy en día tiene la inteligencia artificial en el mercado. Entonces queda mucho que hacer, hay muchas ideas que se le pueden ocurrir a la gente, entonces solo trabajar y darle para adelante. Excelente, excelente. Así que a todos nuestros espectadores, audio escuchas, dejarlos invitados a seguir escuchando el podcast, seguir conectados con Radio Florencia, tu radio digital, y también con nosotros en Rebot a través de todas nuestras plataformas. Vamos a estar subiendo este contenido, vamos a estar compartiendo con ustedes mucha más información. Síganos, acompáñanos en este proyecto. Vamos a estar sacando cada vez más contenidos tecnológicos en distintas áreas, y queremos acercar la tecnología a la ciencia de una forma simple, de una forma sencilla, para que todos nosotros podamos entenderla y podamos hacerla parte de nuestra vida. Así que nos despedimos y les mandamos un abrazo a cada uno. Nos vemos.